Hello again. Welcome to class 14, unit 4, on perífrasis verbales y oraciones no flexionadas, del capítulo 13 de Ángela Di Tulio, en el manual de la gramática del español. Bien, me voy a referir en esta presentación a los puntos más importantes a los que les tienen que prestar atención en este capítulo. El objetivo de haberlo incluido es que ustedes adquieran la capacidad de distinguir claramente entre una perífrasis verbal como unidad compleja y una oración no flexionada o una oración con un verbo no conjugado. Esto es importante porque tiene impacto, el poder distinguir una construcción de la otra va a tener impacto en la traducción. Entonces, ¿qué son las oraciones no flexionadas? Estas oraciones pueden desempeñar varias funciones. Las de infinitivo tienen el mismo potencial funcional que las de un sintagma nominal, o sea, puede funcionar como sujeto, como objeto directo, como término de preposición, o sea, de un sintagma preposicional. Por ejemplo, si yo digo, la maestra le recomendó a los niños lavarse los dientes, la maestra es el sujeto y ¿qué es lo que le recomendó a los niños? Lavarse los dientes. Lavarse los dientes es un ejemplo de una oración no flexionada o no conjugada, lo que nosotros conocemos en la gramática inglesa como a non-finite clause, an infinitive clause direct object would be. Luego, otro ejemplo. El haberlo dicho yo resultó poco feliz. ¿Qué es lo que resultó poco feliz? Haberlo dicho yo, el hecho de que lo dije yo. Having said that was not a happy choice, for example. El haberlo dicho yo es un ejemplo de una oración no flexionada y como vemos, forma es un elemento de la cláusula con una función sintáctica, distinta de la del verbo principal, que en este caso es resultó. Bien, veamos la diferencia entre una perífrasis verbal y una oración no flexionada. Lo primero que quiero decir es que en español hay mucha más cantidad y variedad de perífrasis verbales que en inglés. Sin embargo, en inglés también hay casos de perífrasis verbales. Modal constructions are peripheral constructions, periphrastic constructions, or for example, progressive tenses or the passive voice, are instances of periphrastic constructions. However, in Spanish, there are many more, and if you pay attention to, if you go to chapter 15 del manual básico de la RAE, que nosotros les dimos a principio de año, hacia el final de ese capítulo, tienen información sobre las distintas clases de perífrasis verbales. Más adelante en esta presentación también las voy a enumerar. Bien, volvamos a la diferencia entonces entre una perífrasis verbal y una oración no flexionada. En la perífrasis verbal, la perífrasis en sí es una unidad, siempre es una unidad la perífrasis y funciona como el núcleo del predicado. Por ejemplo, en la oración Diego suele cantar la marsellesa, el sujeto es Diego, suele cantar la marsellesa es el predicado, la marsellesa es el objeto directo y suele cantar es una perífrasis modal, en este caso, que es el núcleo y que funciona como una unidad, el núcleo del predicado. Sin embargo, en una oración no flexionada, Diego quiere cantar la marsellesa, que tiene un significado parecido pero distinto. Nuevamente, Diego es el sujeto, quiere es el verbo principal del predicado y el conjugado, y cantar la marsellesa es el objeto directo. Cantar es el núcleo de esta oración no flexionada que equivale, como ya dije recién, a lo que conocemos en inglés como una non-finite clause, an infinitive non-finite clause direct object. Bien, ¿cuáles son los requisitos de las perífrasis verbales, las características? Bueno, en su estructura morfológica están compuestas por un verbo auxiliar más un verbo principal en una forma no flexionada, es decir, no conjugada.
La naturaleza de los auxiliares. Pertenecen a una clase cerrada y sufren desemantización. ¿Qué quiere decir? Que pertenecen a una clase cerrada que son limitados, como ir, estar, ser, soler, poder. No cualquier verbo puede ser un auxiliar. Y sufren desemantizaciones que el significado cambia, se pierde. Por ejemplo, en la perífrasis de futuro, con el verbo ir, si yo digo voy a estudiar y estoy sentada y me quedo quieta y abro el libro, no estoy yendo a ningún lado. En realidad quiere decir estudiaré. Igual que si digo voy a estudiar medicina, que es distinto a decir a dónde vas, voy al supermercado y me ves caminando yendo. ¿Sí? Ahí está el significado original del verbo ir. Bueno, después la unión entre sus constituyentes, que es bien estrecha y que puede haber elementos de unión, que por lo general son preposiciones, como voy a tal cosa. Y finalmente los auxiliares transmiten una información gramatical, es decir, de naturaleza temporal, modal y aspectual. Soler, poder sería modal o aspectual, ir en la perífrasis de futuro, lo que acabamos de ver, y aspectual es, por ejemplo, continúa yendo a clases, ¿sí? En perfectivo. Bien, ¿cómo puedo reconocer a las perífrasis verbales o cómo las puedo distinguir de casos donde hay un verbo principal y una oración no flexionada? Esto es muy importante, como les digo, porque va a tener impacto en la traducción y aparte porque se los vamos a exigir en los parciales y exámenes finales. Los auxiliares carecen de estructura argumental, es decir, en el caso de las perífrasis, no seleccionan argumentos, sino que aportan solo información gramatical. Verbal, aspectual, lo que dije recién. Va a llover, es un ejemplo, una perífrasis futuro. Elsa era elegida siempre, era elegida, es una perífrasis de pasiva. Entonces, era elegida, fue elegida, será elegida, aporta información gramatical, pero no selecciona argumentos. En cambio, cuando hay casos de oraciones no flexionadas, vemos que los verbos principales que se combinan con las oraciones no flexionadas sí están asociados a una estructura argumental, o sea, sí seleccionan un argumento. Va a Córdoba, ella va a Córdoba, está yendo a Córdoba, estoy usando otra perífrasis, pero ir es un verbo intransitivo y se complementa con un adjunto de dirección, va a Córdoba. O Elsa era buena siempre. Era es el verbo principal y buena es el complemento subjetivo obligatorio. Es un elemento de la cláusula. Otra característica es la obligatoriedad de la forma no flexiva. En el caso de las perífrasis. En las perífrasis no es posible la sustitución de la forma no flexiva, o sea, del verbo sin conjugar, por un sintagma nominal. Yo puedo decir, no puedo decir Diego suele la canción, o sea, Diego suele cantar una canción, pero no puedo decir suele la canción o suele que la cante, no, Diego lo suele. En cambio, en el caso de las oraciones no flexionadas, sí se admiten tales sustituciones, porque al ser elementos de la cláusula, sí se pueden reemplazar, como Diego quiere una canción es el objeto directo. Diego quiere que la canten, Diego lo quiere o Diego la quiere. Otra cosa importante, y estos son detalles que les tienen que prestar atención en sus traducciones, y es algo, y también como muchos de ustedes son nativos de Córdoba, y en Córdoba a veces en nuestra variedad regional tenemos algún tipo de problemas con el uso de los clíticos, hay que prestar bien atención a cuál es el uso y la posición correcta para que sus traducciones sean aceptables. Bueno, ¿cuál es la posición de los clíticos? Las perífrasis de infinitivo permiten ambas posiciones. Enclíticos del infinitivo o proclíticos del verbo conjugado. El gerente va a otorgárselo. El gerente se lo va a otorgar. Vemos acá la distinta posibilidad de movimiento de los clíticos. Los verbos que llevan oraciones no flexionadas no tienen un comportamiento uniforme. Como acabamos de ver. Entonces, el gerente, por ejemplo, rehúsa, lamenta, decide otorgárselo. Pero no lo podría decir el gerente se lo rehúsa, se lo lamenta, se lo decide otorgar. No es la mejor opción. Bueno,
¿Cuáles son los tipos de perífrasis verbales? Como les he dicho, pueden recurrir al capítulo 15 del Manual Básico de la RAE y leer más detalles. Pero aquí hay un resumen. Tenemos perífrasis temporales, la pasiva perifrástica, la perífrasis aspectuales, que pueden ser incoativas, inminencial, continuativa, terminativa, resultativa, reiterativa, habituales, y las perífrasis modales. En las continuativas, muchos de los casos son las perífrasis de gerundio, son las que vamos a ver ahora en esta unidad con más frecuencia. Bien, finalmente esta presentación es muy cortita, las dejo aquí algunas oraciones para que ustedes las clasifiquen, busquen en la literatura que les recomendé, lean sobre qué tipo de perífrasis son y las clasifiquen. Y vamos a dar las respuestas en la clase sincrónica. Así que bueno, eso es todo y nos vemos mañana. Muchas gracias. Thank you.